¿Qué estamos celebrando hoy? Día de la Biblia. Amén. Entonces vamos a disponer nuestros corazones. Pasa es que la predicadora que viene le tocó Transmilenio alimentador, entonces tuvo que pasar mucho. No, mentiras. Aquí está la predicadora. Entonces, para mí es un privilegio. Y qué bueno darle la oportunidad a los jóvenes. A los jóvenes que tienen ese corazón de adorador, pero también para predicar la palabra de Dios. Y usted sabe que aquí estamos dispuestos y abrir las puertas, y más en estos tiempos que Dios quiere y va a usar los jóvenes como nunca antes. Amén. Entonces démosle una bienvenida a Danielita Uribe. Ella hoy nos va a compartir su palabra. Amén. Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? ¿Cansados? Yo sí. Bueno, les voy a pedir un favor antes de empezar. Quiero que nos pongamos de pie y me van a acompañar en una oración. Vamos a disponer el corazón, vamos a olvidarnos de la persona que está al lado, de lo que pasa en la casa, de lo que tenemos que hacer. Simplemente cerremos los ojos y démosle gracias a Dios, así sea por el simple hecho de estar vivos. Padre, gracias por un día más de vida. Padre, ponemos hoy este día en tus manos y declaramos que hoy, Padre Santo, toda atadura mental o cualquier cosa lanzada por el enemigo se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que el mensaje de hoy no viene por mí ni por mi boca, sino viene por la palabra de Cristo Jesús con un propósito para cada una de estas vidas, Padre Santo. Padre, te entrego los corazones y las vidas de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos ven, Padre Santo. Toma el control, que no sea yo, sino que seas tú a través de mí tocando cada corazón. Amén y amén. ¿Listo? Podemos tomar asiento. El título de hoy se llama Saliendo de tu zona de confort. Voy a primero explicarles un poco este título. Dios siempre nos da promesas. Para cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una promesa, si el corazón se dispone, claro está. Dios necesita muchas veces sacarnos de nuestro confort. ¿Qué es nuestro confort? Nuestra burbuja, donde nos sentimos cómodos, donde estamos bien, donde nada nos falta. Muchas veces hay que salir de ese lugar para poder recibir lo que Dios nos va a entregar. Pero ¿por qué tenemos que salir? ¿Alguno sabe? ¿No? Para crecer. Porque es que lo que Dios nos va a dar es mucho más grande que lo que nosotros tenemos. Entonces Él necesita enseñarnos a recibir para poder mantener. Vamos a tocar hoy dos versículos. Quiero que abran sus Biblias en 2 de Pedro 3:9. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más entendible. ¿Lo tenemos? ¿Listo? Bueno, lo voy a leer como yo lo tengo acá, que fue como lo encontré lo leo así para que me entiendan el mensaje. Dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. En este versículo tenemos varias cosas claves. Una, promesa. Segunda, tardanza y arrepentimiento. Esta es una parte más personal que vamos a hablar hoy, del por qué las promesas no llegan cuando nosotros pensamos que deberían llegar. Resulta que muchas personas cuando llegamos al Señor nos arrepentimos, si es que la mayoría, pero en varios casos el arrepentimiento no es genuino. Como dice mi pastor, es remordimiento en vez de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente sinceramente, tiene la capacidad de esperar y aguardar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos emocionamos, cuando nosotros nos afanamos? El arrepentimiento tiene un papel muy importante en ese momento. Dios te da una promesa, pero si tú no estás totalmente arrepentido, tú quieres esa promesa ya. Porque tú quieres es ver las cosas materiales o ver lo que Dios te está diciendo. Si Dios te dice, te voy a usar, y cuando, digamos, en alabanza,
Los voy a usar. Cuando ustedes adoren, el Espíritu de Dios va a estar con ustedes. Es una promesa que nos ha repetido mucho. Pero ¿de qué manera el Espíritu de Dios va a estar con nosotros? No necesariamente significa que cuando nos subamos al altar la gente empiece a caer o empiece a gritar. Muchas veces la necesidad del Espíritu es simplemente pararnos ahí y lo que muchas veces sentimos, el llanto o la felicidad que da a coger el instrumento. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona no está arrepentida? Quiere las cosas ya y quiere las cosas a lo que la carne quiere que se las dé. Una persona que no está arrepentida no va a disfrutar del momento donde simplemente las palabras no salen de su boca y Dios toma el control de sí mismo, sino él quiere lo sobrenatural. No estoy diciendo que lo sobrenatural esté mal, pero muchas veces confundimos el Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a tener estas dudas, viene la falta de fe. La pregunta de Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿pero qué pasa? Dios, pero me prometiste y llevo 3, 4 años y no veo nada. ¿Por qué? Me dijiste que las cosas iban a pasar rápido, me dijiste que yo iba a hacer, que yo iba a decir, pero sigo estancado en el mismo lugar de siempre. Dios muchas veces te va a llevar a la prueba para poner en juego tus decisiones. Porque vas a tener que empezar a decidir si lo que estabas haciendo antes está bien o empezar a cambiar tu vida de cero, dejando todo atrás, yendo por Cristo. No es fácil, pero nadie dijo que lo sería, pero no es imposible. Muchas veces Dios te va a poner 2 opciones, Él o el mundo. Y muchas veces nosotros fallamos queriendo buscar un punto medio. Y eso retarda mucho las promesas. Otra de las cosas es que bajamos la guardia. Cuando nosotros llegamos al Señor, es como estar enamorados por primera vez. Queremos orar todo el tiempo, queremos hablar con Él, queremos adorar, queremos alabar. A veces ni siquiera queremos salir de la iglesia. Pero cuando pasa tiempo y Dios empieza a dar promesas y tú empiezas a ver que antes la cosa como que se pone más dura, como que me están pisando mucho, como que se demora, la oración empieza a faltar. Y ahí influyen las decisiones, empiezas a tomar decisiones sin preguntarle primeramente a Dios. Empiezas a tomar decisiones por tus fuerzas y por lo que tú crees que estaría bien para Él. Ahora quiero que abramos la Biblia en Éxodo 32:1. ¿Listo? Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos, no sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Este es, ¿cómo les explico? Es como otra cara de ver la parte de las promesas. Ya vimos en el primer versículo la autonomía de cada uno. En el aspecto de que nos afanamos, empiezan las dudas, empiezan las cosas, pero ahora vamos a darle un trasfondo. ¿Por qué llegan estas dudas? ¿Por qué pasa esto? El pueblo de Egipto fue llevado, el pueblo de Israel, fue llevado a Egipto cautivo. Y Moisés, con ayuda de Dios, los pudo sacar. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Había una promesa. Dios a ellos les había dicho la tierra prometida, no les iba a faltar nada, todo bello, todo hermoso, todo precioso. Pero ¿qué pasa? Tenían que pasar por el desierto. Ahí es donde yo me di cuenta que la prueba y el desierto son 2 cosas muy diferentes que a veces nosotros no entendemos. Dios, cuando tú llegas a los pies de Él, te va a probar tu corazón, va a probar tus sentimientos, va a probar tu fidelidad o tu fe ante Él. Cuando te lleva al desierto es porque ya hay una promesa. ¿Qué pasó con Israel? De una u otra forma, Israel estaba cómodo en su lugar. Fueron llevados a Egipto, donde fueron probados. ¿Probados en qué aspecto? Probados en su fe. Egipto es un lugar donde hay muchos dioses, donde la cultura es totalmente diferente, y ellos tuvieron que defender a su Dios a como diera lugar. Fueron esclavos, pero nunca negaron a Dios. Por eso Dios los recompensó y les dijo, van a ser libres, los voy a llevar a otro lado, van a tener todo, van a estar felices, pero tienen que pasar por el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? En el desierto, digamos, ahorita como decía la canción, tenían que alabar, tenían
que adorar. Algo que le faltó al pueblo de Israel fue adorar. Algo que le faltó al pueblo de Israel fue darse cuenta que aunque estaban pasando cosas, Dios nunca los abandonó. Y Él siempre estuvo ahí. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Moisés en un momento se tuvo que apartar para tener una comunión Él con Dios. Dice la historia que Él nunca bajó las manos, lo que decía el pastor el domingo pasado. Él siempre tuvo las manos arriba, orando por su pueblo y clamando por Israel. ¿Qué pasó con Israel? Se les fue el pastor. ¿Quién oraba ahora por ellos? Estaban acostumbrados a que donde Moisés iba, ellos iban detrás y él levantaba sus manos y decía: Dios, ayúdame. Dios lo ayudaba. Dios, dame esto. Dios le daba. Ellos no tenían que hacer mucho. Ellos iban detrás de Moisés, dándole gracias a Dios por lo que Dios hacía a través de él. Pero cuando llegó el momento de que Moisés se tuvo que apartar, no supieron qué hacer. Los primeros días yo me los imagino felices. Vamos a ser libres, vamos a no sé qué. Empezaban a adorar, empezaban a cantar. Pero cuando se dieron cuenta que esto seguía y que no era tan rápida la promesa como ellos pensaban, bajaron la guardia. Dejaron de orar. Dejaron a Moisés solo, defendiendo a todo un pueblo. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho Israel? Doblar rodilla y orar. Pero no lo hizo. Y el enemigo juega mucho con esto. Cuando nosotros dejamos de orar, el enemigo aprovecha cualquier momentico, cualquier puertecita que medio quede abierta para entrar. Y lo primero que ataca es la mente. Las dudas, la preguntadera. Yo me los imagino a ellos, pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Será que se murió? ¿Cuánto lleva allá y no baja? ¿Qué pasó? ¿Dónde vamos a terminar? Los niños, habían niños. Nos vamos a morir de hambre. ¿Qué es esto? No les faltaba nada, pero eran humanos y tenían miedo. No estaban en un lugar fijo, tenían que caminar, tenían que estar al sol. Era un desierto, no había agua. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a dudar. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Dios? Miren cuánto tiempo llevamos acá y todo sigue igual. ¿Por qué pasaron estas preguntas? Tenían amor a las cosas que Dios hacía por ellos, pero no amor al Dios que estaba detrás de todo eso. Tenían amor a las bendiciones que llegaban, tenían amor a los milagros que pasaban, pero nunca se detuvieron a conocer a Dios. Muchas veces estuvieron al borde de la muerte, estuvieron cautivos. Imagínate una persona cautiva, un esclavo. Qué vida tan dura. Maltratos, tanto físicos como verbales. Tener que estar a cada rato diciendo yo creo en Dios, mientras otras personas te imponían otra cosa. ¿Pero por qué? Porque estaban enamorados del poder que Dios tenía. Cuando Dios dejó de mostrar su poder y solo les dijo esperen, se asustaron. Dieron pie al enemigo y él hizo y deshizo con ellos lo que quiso. El hombre tiene algo y es que siempre busca un camino, siempre busca una razón de existir, siempre trata de buscarle sentido a su vida. El sentido de la vida de ellos era Dios. Y para ellos en ese momento, Dios no estaba. Dice que Israel salió con varias cosas, ¿no? No salieron sin nada. Salieron con joyas, salieron con oro, salieron entre comillas bien. Cuando ellos empiezan a dudar, acá nos dice que le dijeron a Aarón: créanos dioses para adorar. ¿Qué pasaron con todas estas joyas? Se fundieron para crear sus dioses. Dioses mismos que después Dios destruyó. O sea, no solo el enemigo les dañó la fe, la esperanza y la comunión con Dios, sino también los dañó físicamente o terrenalmente. Acabó con sus riquezas, acabó con su dinero, porque tomaron decisiones sin Dios. Y aquí volvemos al tema del arrepentimiento. ¿Dónde estaba el arrepentimiento de este pueblo? ¿Dónde estaba el arrepentimiento de Israel, el pueblo de Dios, sacado de Egipto, que vio tantas maravillas? No tenía fe de que Dios los iba a sacar del desierto. Seguía dudando. Y abrieron muchas puertas. ¿Qué pasa cuando nosotros bajamos la guardia y cuando dejamos de orar? El enemigo sí no espera. El enemigo va, ataca,
sea con un pensamiento, sea con una pregunta, sea con miedo, incluso a veces físicamente. Muchas veces nos sentamos y preguntamos y le decimos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Tú me prometiste esto, mira cómo estoy, antes todo está peor, todo está mal, es que acabo de salir de una y me meto en otra. Primero tenemos que entender que una cosa es la prueba y otra cosa es el desierto. Dios te va a probar, Dios te va a decir: te amo, obviamente, te quiero, eres mi hijo, pero necesito saber cómo está tu corazón conmigo, porque tú no puedes pretender servirle a Dios para ayudar a otras personas, que esa es la meta, estando mal tú. ¿Cómo puede un enfermo ayudar a otro enfermo? Dios primero tiene que sanar tu corazón, sanar las heridas, incluso a veces sanarte físicamente para prepararte a un pueblo. Y a veces ahí es donde nosotros preguntamos: ¿pero por qué? Mientras Dios va quitando y va quitando. Pasamos la prueba, perfecto, viene la promesa. Listo, ya estás bien, tienes un buen corazón, está todo perfecto, te prometo esto. Pasan los días, tú sales feliz, ¿no? Tú sales feliz, tú, ay, amén, gloria a Dios. Pasan los días y no ves respuesta y empiezas: Dios, ¿qué pasa? Bueno, entonces empiezas a hacerlo por tus fuerzas. Dios me dijo que, no sé, que ibas a viajar, vas y te compras un ticket sin preguntarle a Dios y te vas para la Conchinchina, pero resulta que para allá no era donde Dios te quería. Te sale todo mal y empiezas a pasar por el desierto. ¿De verdad estás arrepentido? ¿De verdad me amas? ¿De verdad me quieres por quien soy o por lo que soy o por lo que hago? Muchas veces buscamos a Dios por los milagros, por lo sobrenatural que pasa, por lo uno, por lo otro, pero ¿de verdad estamos enamorados de Dios? El Dios que entregó a su Hijo en una cruz a morir por nosotros, o el Dios que hace milagros y tumba gente. Muchas veces confundimos eso. Y las promesas se tardan por eso. Muchas veces las personas bajan la guardia. ¿Qué es lo que pasaba con Israel? Como ya les dije, tenía el pastor al lado. El pastor les hacía todo, el pastor oraba por él, el pastor pedía por él, muchas cosas que se tendrían que hacer individualmente. Está bien tener un respaldo, porque hay que tener un respaldo de oración, pero Israel estaba conforme con él, porque sabía que si donde él estaba él, no les iba a faltar nada. Donde está nuestro pastor, no nos va a faltar nada. ¿Qué pasa cuando los pastores se van, cuando los pastores se ausentan? La mayoría de la iglesia queda cruzada de brazos, como le pasó al pueblo de Israel. No sabían qué hacer. Yo creo que estos hombres por mucho habían dado gracias en sus vidas, porque no se pudieron arrodillar y decirle: Dios, aquí estamos. Dejaron a su pastor solo en un monte, orando por tantas personas, sin un respaldo. La parte espiritual muchas veces es mucho más real de lo que nosotros vemos. Las promesas que Dios ha dado a tu vida, a mi vida, a nuestra vida, ya están. Dios no se va a poner a prometerte algo que Él no tiene hecho o que no está en su plan. Las promesas ya están. Él ya sabe lo que va a pasar con tu vida, Él ya sabe cómo va a pasar, por qué va a pasar, cuándo va a pasar. Pero si no peleamos esa promesa de rodillas, el enemigo toma el control. No te va a quitar la promesa, porque la promesa nos la roban, no la quitan, la retrasan. El único problema que hay es que mientras esa promesa está retrasada y tú sigues campante por tu vida, pueden pasar muchas cosas, porque tienes tu alma separada de Dios y tu cuerpo vagando por el mundo. Hay que doblarse, hay que llorar, si es necesario llorar, llorar, pero no hay que dejar de orar, hay que aprender a orar también. Muchas veces las oraciones son: Dios, dame, 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 Dios, quiero. Parece Papá Noel, le pasan una listica de regalos. Pero muchas veces las oraciones ni siquiera son preparadas. Una oración a veces es simplemente ir caminando y decir: Dios, ¿cómo estás? Ay, tan bonito el día. Ay, me pasó esto. Eso es una oración. Una oración que es:
hablar con él. Dios solo quería que el pueblo de Israel hablara con él. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? No encontró lo que ellos querían, lo que ellos planeaban, y buscaron otro Dios. Cambiaron al Dios que tanto tiempo los refugió, que tanto tiempo estuvo con ellos, que tantas cosas pasaron, por una imagen. ¿Por qué? Porque no supieron esperar, porque no supieron entender lo que Dios quería decirles al momento de llevarlos al desierto. Él no quería que ellos en el camino del desierto hacia la tierra prometida solo caminaran y andaran. ¿Qué sentido tiene? Él quería primero que aprendieran, porque acababan de salir de un lugar donde les habían quitado todo y Él les iba a dar todo. Tenían que aprender. Tú no puedes pasar de un no a un sí en un salto. Tienes que aprender a caminar. Cuando eres bebé, tú no aprendes, tú estás gateando y de gatear no pasas a correr. De gatear pasas a caminar, te caes, vuelves, te levantas. Después de un tiempo aprendes a correr. Ellos habían aprendido a gatear detrás de Moisés. Dios los llevó al desierto y les dijo: ok, ahora caminen solos. No pudieron. Y eso cuando yo leía esto, yo decía: wow, qué loco, un pueblo tan amado, rescatado por Dios, y fue el primero que dudó de Él, que dudó de su poder. Lo que iban a ser días o meses terminaron convirtiéndose en años. ¿Y cuántos años? ¿Dios retrasó la promesa? No. Él tenía el camino derecho para la tierra prometida. Pero ¿qué hizo Israel? En vez de irse por cogió por dio otra curva. Se perdieron, porque no supieron entender lo que Dios les quería decir. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Llegamos a la vida de Dios, la mayor parte, o digamos en mi caso, porque ya no podía más. Porque dije: hasta aquí llegué. Y dije: Dios, nunca se me va a olvidar ese día, arrodillada: o me salvas o aquí quedo. Llegué por esta puerta destrozada. ¿Y el que hizo? Ven. Pero no me iba a dar las cosas rápido. No me iba a decir: listo, ven, hola, ¿cómo estás? Súbete al altar, toca y hazle. No, yo ni siquiera sabía cantar. Yo no sabía cantar, yo no sabía tocar el bajo, yo no sabía nada. Solo sabía que necesitaba de algo, y era de Dios. Porque ya había intentado buscar ayuda del mundo, porque ya me había intentado refugiar en cosas del mundo, porque ya había dado paso a que el enemigo entrara a mi vida y nublara mi mente en muchos aspectos, que lo único que hizo fue abrumarme. Y ahí fue donde dije: mi única salida está en Dios. Llegué acá, Dios me abrió la puerta, me abrazó, me dijo: te amo. Me enamoré de Él como nunca en mi vida. Mi mamá es conocedora de Dios desde chiquita. Me ha enseñado a Dios desde chiquita, me llevaba a la iglesia, así yo haciendo mala cara, pero me llevaba a la iglesia. Pero yo iba por llenar una silla. En una época de mi vida, como a eso de los 10 años, yo iba a la iglesia por hacer feliz a mi mamá. Porque yo sabía que si iba a la iglesia, ella se iba a sentir orgullosa y se iba a sentir feliz y se iba a sentir tranquila, porque es que tenía a la hija al lado. Pero nunca me enamoré de Dios. Lloraba así, yo levantaba mis manos, sentía cosas, Dios me hablaba y decía amén, pero ese amén se quedaba en palabras, nunca se interiorizaba. Cuando llegué acá me enamoré de Dios por primera vez. Todos los días yo llegaba, yo un paréntesis, yo escuchaba antes, los que conocen mi historia, yo escuchaba rock, metal, heavy metal, una cosa de locos. Me acuerdo que el día que yo llegué a la iglesia, al día siguiente, puse una de mis canciones favoritas en ese momento. Me dolió tanto la cabeza que yo dije: por Dios, ¿en serio yo estaba escuchando eso? Cosa tan horrible. De ahí dejé de escuchar ese tipo de música.
Todos los días yo llegaba, ponía alabanzas, cantaba, danzaba, oraba, hacía. Y Dios empezó a limpiar. No fue fácil. Obviamente no fue fácil. Dios empezaba a quitar una y otra cosita lentamente, a veces sin que yo me diera cuenta. Yo tenía un problema y era el orgullo. Tenía inseguridades, era la persona más insegura del mundo, la persona más triste del mundo, pero era orgullosa. Entonces la única persona que me podía tratar mal era yo. Yo misma me decía mis cosas y yo misma hacía, pero delante del mundo yo era otra persona muy diferente. Cuando llego a los pies de Dios, lo primero que Él trata conmigo es el orgullo. Y no fue de la noche a la mañana que yo le dije, Dios, quiero que me quites el orgullo, y me levanté y ya no era orgullosa, era el ser más humilde del mundo. No. Yo le dije, Dios, quiero que me quites el orgullo. ¿Por qué? Porque es que estoy lastimando a muchas personas, porque me estoy lastimando a mí, porque te estoy ignorando a ti. ¿Qué pasó? Más me pisoteaban. Uy, yo creo que esa etapa fue la etapa donde más me humillaron en mi vida. Todo el mundo llegaba a decirme algo que yo quedaba ya broma. Mi mamá creo que fue testigo. Muchas veces yo llegaba a la casa llorando y decía, no puedo más, qué horror, pero ¿por qué? Y yo era, no diga nada, porque es que estaba cambiando. Entonces yo decía, estoy en proceso de cambio, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Mientras los demás me pisoteaban. En mi vida he pasado por 2 pruebas. Una familiar, que pocos la conocen, y otra que fue personal. ¿Dios se puede probar con alguien? Claro que sí. Digamos con mi mamá. Era mi mamá. Estábamos viviendo las dos exactamente lo mismo, con percepciones diferentes, pero lo mismo. Pasábamos lo mismo, vivíamos lo mismo, veíamos lo mismo, oíamos lo mismo, pero lo vivíamos de forma diferente. Fue un proceso duro, del cual salimos juntas, como apoyo. Después de ese proceso, Dios nos dice, antes de salir del proceso, qué pena, Dios nos dice, las voy a sacar de ahí. Y van a ser libres. Por eso me gusta mucho esta parte del pueblo de Israel. Me identifico un poco. Dios nos dice, van a ser libres, van a salir, van a tener nueva vida, Dios las va a usar, Dios tiene un propósito en sus vidas. Efectivamente, después de unos años, salimos de donde estábamos. Salimos lastimadas, salimos heridas, con muchas cosas destrozadas. Lo único que nos mantenía en pie era la fe de que Dios iba a hacer algo, porque sin un peso en el bolsillo también salimos. Mi mamá no perdió la fe. Mi mamá siempre estuvo ahí, hay que hacer. Pero uno como hijo es muy diferente. En este caso, mi Moisés era mi mamá. Nunca bajó las manos. Siempre estuvo orando. Pero cuando llegó el momento en que Dios me dijo, listo, está bien, pero ahora eres tú. No pude, no supe qué hacer. Era una persona que tuve que madurar a las malas, a una corta edad. Salimos de este proceso a la edad de 13 años. Yo tenía 13 años. Yo salí, amén, gloria a Dios, Dios nos libró. Si no hubiera sido por Dios, estaría incluso muerta. Entonces yo dije, wow, gracias, porque me sacaste y porque estoy viva. Qué hermoso. Entonces yo decía, wow, Dios, gracias, en serio, gracias. Dios empezó a tratar, empezó a decir, listo, Dani, hay que sanar ese corazón, hay que quitar esto, hay que poner esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esto. Y yo, ok, está bien. La cosa es que yo estaba maltratada, estaba lastimada. Y en vez de decirle a Dios, Dios, me duele esto, Dios, me pasa esto, me lo guardaba. No quería que nadie me ayudara porque era mi problema, no el de los demás. Dios tenía que quitar cosas de mi vida, pero yo no le daba permiso. Empezó mi prueba. ¿Qué pasa en la prueba? A la edad de 14 años yo dije, no quiero saber nada de Dios en mi vida. Si es necesario, me considero atea desde hoy. Mi mamá me miraba. Yo creo que a ella le daban ganas de mechonearme.
tuve un encontrón fuerte con ella. ¿Qué pasó con Moisés? El pueblo de Israel dijo: ¿dónde está este tipo? ¿Cuánto tiempo lleva ya metido orando y no baja y no se da cuenta que nosotros lo necesitamos? Eso pasaba conmigo. Yo miraba a mi mamá todos los días en la tarde, iba y se encerraba. Ella tenía un cuarto de oración, iba y se encerraba en el cuarto, duraba 3, 4 horas orando, y yo decía: Dios, ¿qué pasa con mi mamá? Todo el día está orando, todo el día está orando, y ora, y ora, y ora, y ora, y ora, pero yo la necesito y tú te la estás llevando. ¿Por qué? Porque toda su atención está en ti. Yo no entendía, a mí me dio fue mal genio, y yo dije: nada, ella quería, y ella es de chiquita ya, ella me lo dice: usted va a hacer esto, 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 Dios la ama mucho. Y me cansé de ir a la iglesia por hacerla feliz, y dije: si no quiero ir, no voy a ir. Me llevaban iba a la iglesia, pero iba y me sentaba, ponían alabanzas y decían: no me voy a parar. Levanten sus manos, no las voy a levantar. Oren, no voy a orar. Dejé de orar. A mis 14 años dejé de orar, dejé de buscar a Dios, dejé de amar a Dios. Ya no creía en Él, porque es que Él me había dicho que si salíamos de ahí, mi vida iba a ser diferente y me iba a sentir feliz. Pero me sentía más ahogada de cuando estaba allá. Me sentía más sola que cuando estaba allá. Entonces yo decía: ¿qué pasa? Más de una vez me arrodillé en mi cama y dije: Dios, ¿qué pasa? ¿Esto es lo que usted quiere para mí? Y me hice una promesa a mí misma. Y dije: no voy a permitir que nadie nunca más me vuelva a hacer daño. Pero lo estaba haciendo en mis fuerzas y no en las fuerzas de Dios. No lo demostraba. Yo llegaba feliz a todo lado, yo era sonriente, yo era alegre, mejor dicho. Pero cuando llegaba la noche y me tenía que encerrar en mi cuarto, eran horas llorando, sin hablar con Dios, porque era orgullosa. Entonces no hablaba con Dios. Me acuerdo tanto que había un pastor en específico, y él cada que me veía me decía: Dios te ama y tiene un propósito contigo. Me daba tanto mal genio, y yo decía: siempre la misma palabra, nadie me dice nada nuevo. No, pues qué chévere. Me aburría tanto eso. ¿Por qué? Porque estaba lastimada. ¿Por qué? Porque no tenía fe, porque no dejé de orar y le dejé abierta la puerta al enemigo para que él llegara y utilizara mi mente a su acomodo. Empecé a refugiarme en otras cosas. Entonces dije: listo, intenté ser feliz con Dios, no pude, voy a intentarlo de otra manera. Dicen que la música no afecta. Hay muchas personas con las que yo he hablado y dicen que la música no afecta, que la música es música y ya. Llega el rock a mi vida por una prima, y yo dije: wow, qué espectacular. Seguí y seguí y seguí. Terminé en heavy metal, black metal. Para mí era normal. Mi forma de ser empezó a cambiar. Abrí una puerta donde el enemigo entró, hizo y deshizo con mi vida. ¿Saben qué era lo curioso? Que Dios nunca, nunca me dejó. Y es la hora que yo me pongo a mirar atrás y digo: ole, de verdad nunca me dejó, siempre estuvo conmigo. A la edad de, ¿qué les digo yo? 14 años, fue donde dije: ni más con Dios. Ahora sí, nada. Entonces toda mi vida había sido diferente a lo que una niña normal hacía, porque no podía hacerlo por aspectos de que me habían quitado una parte de mi vida y por aspectos que no me daban. Mis amigas se iban de fiesta, mis amigas hacían, yo no podía. La única vez que fue a mi fiesta, una fiesta, fue a la edad de 15 años, y salí de la fiesta a la 1 de la mañana llorando. Y le dije a mi mamá: no sé si me tocó la peor de las fiestas, pero qué cosa tan horrible, eso pasó de todo. Y yo le dije a mi mamá: no quiero volver a ir a una fiesta en mi vida. Y hasta el momento lo he cumplido. No podía ser igual que los demás. Había algo que me lo impedía. Mis amigas me decían: vamos a hacer esto. Yo decía sí, pero cuando lo íbamos a hacer decía no. Y me volvía.
porque no podía. Y un pastor me dijo, a la edad de 14, casi 15 años, me dijo, tú no puedes ser como el mundo porque no eres del mundo. Eso es lo que no entendió Israel. Israel no podía hacer lo que otros hacían de adorar a otros dioses como lo hacía el mundo, porque es que ellos no eran del mundo. Ellos eran personas de Dios. Yo había sido escogida desde el vientre de mi madre, había pasado muchas cosas en mi vida y me quería ir por otro lado, porque es que por donde Dios me estaba mandando estaba como muy fea la cosa. Entonces yo dije, voy a ir por otro lado. Me empiezo a rodear de gente que no me convenía, y no era porque yo quisiera, ellos llegaban, es como si algo los atrajera. Y es loco, muchas de esas personas después de un tiempo me enteré que eran satanistas, que eran brujas. Tenía una amiga que era bruja y fue chistoso cuando la conocí a ella. Yo no sabía que ella era bruja, había llevado tiempo hablando con ella. Cuando un tiempo después ella me dice, por una piedra, ella cargaba una piedra y toda amarrada, me dio curiosidad y le dije, ole, ¿eso qué es? No, es que es un conjuro para yo no sé qué, yo la miré, ¿cómo así? No, es que yo soy bruja. Y no solo yo, mi mamá, mi papá y mi novio es brujo. Y voy a hablar con el novio y el novio me dice, no, yo no soy brujo. Y yo, soy satanista. Y yo, Y tras de ser satanista era pansexual. Yo ni siquiera sabía que era eso todavía. Yo me empecé a rodear con ellos y mi atmósfera empezó a cambiar. Ellos me mostraban cosas, ellos me decían cosas. Pero una vez nunca se me va a olvidar que pasó algo curioso. Yo estaba mal, llegué al colegio mal. Esta muchacha se me acerca y me dice, ¿qué tienes? Y le dije, no, las cosas no están yendo tan bien como yo pensaba. El novio se me acerca y me dice, yo le puedo ayudar con eso. Solo necesito que me dé una hebra de su cabello, su nombre completo, y yo me encargo. Yo lo miré así, yo me quedé paralizada. Nunca en mi vida me había quedado tan paralizada. Se acerca esta muchacha, bruja, y le dice, no, con Daniela no. ¿Por qué? Yo no le cobro tan caro. Y yo, qué descarado. Y la novia le dice, no, no es por eso, con ella no se puede. ¿Por qué? No me pregunte, no lo sé. Pero Daniela tiene algo que a mí me gusta, que yo no puedo tener, pero no se lo podemos quitar. Yo me quedé mirándola y yo decía, ¿qué? Yo no entendía nada, yo pasé por los 7 colores ahí, yo no entiendo, ayuda. Me fui, y dije, esta gente es como loca. No le volví a hablar a ella. Yo dije, otra loca. Y dije, uy, no. Y así llegaron varias personas. Después de ellos empecé a juntarme con gente drogadicta. Gente que literalmente llegaba y te ponía la droga acá en la nariz y te decía, tome. Y yo decía, no. Y me iba. Misma gente que después de un tiempo de conocerme llegaba y me buscaba y me decía, Daniela, ayúdeme, no puedo más. Y a mí me parecía muy curioso y tenía batallas espirituales, se pueden decir, porque yo llegaba y decía, no voy a saber nada más de Dios, no voy a hablar de Dios, no quiero nada de Dios. Si me preguntan, soy atea. Llegaban ellos y me decían, Daniela, por favor, ayúdeme, no sé qué hacer. Tranquilo, confía en Dios. Ay, no, yo llegaba a mi casa con ganas de llorar. ¿Es en serio? Yo, ¿es en serio? Y así tuve como un largo de 2 o 3 meses, donde la gente se me acercaba y me decía, ayúdeme, estoy desesperada. Los mismos brujos, los mismos satanistas. Un día se me acercó él y me dijo, no sé qué pasa, pero ya no puedo más. No aguanto. Quiero morirme, quiero hacer esto. Y yo le dije, ponga su vida en manos de Dios. Yo, atea, diciéndole a un satanista que pusiera su vida en manos de Dios. Yo llegaba a mi casa y yo decía, ¿es en serio? Yo decía, no voy a hablar con Dios, no voy a orarle a Dios, pero yo llegaba a mi casa y le decía, oiga, ¿es en serio? Le dije que no quiero saber nada de usted. Ya estaba orando. Le peleaba, pero estaba hablando con él. A la edad de 16 años, el año pasado, a principio de año, era como marzo, abril, toqué fondo. Fondo.
donde decía no puedo más, me levantaba, era por inercia. Por hay que levantarse, hay que hacer, tengo que lo uno, tengo que lo otro. Pero es curioso, en ese momento de mi vida, nadie se acercaba a decirme, ¿cómo estás? A nadie le importaba. Porque Daniela siempre llegaba con una sonrisa en la cara diciéndote todo va a estar bien, Dios te ama. Entonces nadie se detenía a preguntarle a Daniela, ¿cómo estás? Empecé a ahogar emociones, empecé a reprimir cosas. Llegó un momento como en abril, mayo, no me acuerdo, donde dije, no doy una más. Caí arrodillada llorando como hace mucho tiempo no lo hacía. Y le dije a Dios, hay dos opciones en mi vida. O me ayudas o aquí me quedo. Y cuando yo me refería a aquí me quedo era porque yo ya tenía en mi cabeza todo un plan planeado para irme a este mundo. Yo ya sabía cómo lo iba a hacer, yo ya sabía cuándo lo iba a hacer, yo ya sabía por qué lo iba a hacer. Pero había algo dentro de mí que me decía, no. Y justo en los momentos cuando yo decía, aquí fue, pasaba algo. Y Dios me decía, espera, no. O yo llegaba y decía, no aguanto más, vamos a hacerlo. Y se me acercaba una persona a la nave y me decía, Dios te ama, tiene un propósito contigo. Y se frenaba todo. Cuando lloré, fue mi primera oración sincera desde hace mucho tiempo. Y le dije, yo hace muchos años atrás me hice una promesa, que fue no permitir que nadie me volviera a lastimar. Y hasta el momento no lo he logrado, porque hasta yo misma me lastimo. Si tú me prometes que voy a ser feliz, te entrego mi vida. Pasó el tiempo, no veía nada. Y yo, ok, no está pasando nada. Como a los 3 meses fue que me di cuenta de que sí estaba pasando algo. Desde el día que yo había hecho esa oración y me había arrodillado y postrado delante de Dios para decirle no puedo más, ese pensamiento que tenía en ese momento no volvió a pasar por mi cabeza. Ya no tenía ni tiempo para pensar en eso. Y 3 meses después fue que me di cuenta y yo dije, ay, ole, sí está pasando algo. Después dije, quiero ir a la iglesia. Muchos años fui a la iglesia, pero para llenar una silla, para hacer feliz a mi mamá. Y llegaban momentos donde yo escuchaba mi música, claramente. Yo seguía escuchando mi música. Y yo quería cantar, y yo quería hacer, pero yo cantaba y no me sentía feliz con lo que estaba cantando. Entonces yo decía, necesito algo más, cambiaba de canción. Pasaba lo mismo. Cambiaba de canción, pasaba lo mismo. Mi mamá tenía la costumbre, bueno, tiene la costumbre, de que ella va a hacer oficio que hace, música cristiana que pone. Ella al principio ponía esa canción y yo decía, ay, Dios mío, empezó. Y yo iba y me encerraba en mi habitación y yo, esperemos a que se acabe, para poder salir. Un día ella puso una canción, yo estaba lavando la loza, sentí algo en mi corazón como nunca en mi vida he sentido. Y era el deseo de cantar. No me sabía la canción, porque no me la sabía. Pero yo quería cantarla, yo quería hacerlo, yo quería arrodillarme y decirle gracias a Dios. Entonces yo dije, quiero ir a una iglesia, no por llenar una silla, sino porque lo necesito. El pueblo de Israel quería ir a la tierra prometida porque estaba cansado de pasar cosas feas. Sabía que Dios hacía milagros, sabía que Dios tenía poder, ellos querían ver ese poder en sus vidas, pero no querían ir por el camino hacia Él. Repito, amaban su poder, pero no amaban a Dios. Yo adoré a Dios cuando era pequeña, durante un tiempo, porque me gustaba adorar, porque yo decía, qué chévere, porque yo iba a la iglesia y el pastor cuando empezaba por allá a sacarle los demonios a la gente gritaba, corría, lloraba y yo decía, wow, yo quiero. Yo me acuerdo que cuando tenía 8 años yo le decía a mi mamá que yo quería ser pastora. Yo le decía, mi sueño en la vida es ser pastora. Y yo llegaba al colegio y los niños me decían, yo quiero hacer esto. Y yo decía, yo quiero ser pastora. ¿Por qué? Porque es que la gente libera. Y eso gritan y hacen, ¡qué chévere! Me deslumbré por el poder de Dios.
y vine a conocer a Dios años después. Cuando llego a esta casa, por cosas de Dios, yo no conocía a Don Ever, por cosas de la vida, termino estudiando en el Danfoss, no sé si lo conocen, termino estudiando ahí. Y yo, volver a lo mismo, yo, ay, Dios mío, por cosas de la vida, también situaciones económicas, yo no pude estudiar un año y otro año me tocó repetirlo. Yo dije, voy a llegar a este colegio donde yo ya había estudiado, donde mis compañeros ahora están en 11 y yo voy a entrar a 9º. Yo le dije, mamá, no quiero, yo a ese colegio no entro. Cuando llegué, mamá me pone 2 opciones, hay 2 opciones entonces, entra al Danfoss o a este otro. Y yo quedé, uy no, el Danfoss. Ella me dijo, listo, vaya, porque es que yo lo iba a hacer. Usted no quiso, vaya. Fui yo, hablé con la rectora, le dije, profe, yo no sé qué, desde el primer día que yo pisé ese colegio, esa profesora vio algo en mí que yo no veía. Ella me decía, es que usted tiene algo, yo no sé usted qué tiene, porque cupo no había, empezando por ahí, cupo no había. Y ella me decía, no, cupo no hay, pero vuelva mañana. Yo iba al día siguiente, no, China, sigue sin haber cupo, no, pase la otra semana, no, es que usted tiene algo, hágale. Entré a estudiar. Todavía no me entiendo cómo, porque no tengo una razón lógica, pero todo empezó a cuadrar con todo y terminé conociendo a Don Ever, al pastor. Él llega y me dice, yo no sabía que era pastor, yo necesitaba arreglar un computador. Le dije, Don Ever, es que tengo el computador, es que yo no sé qué. Tampoco sé cómo terminamos hablando de la iglesia ese mismo día. Y yo le dije, no, yo estoy muy lastimada con las iglesias. Me dijo, te invito a la mía, yo soy pastor. Y yo, Cuando yo llego y le digo a mi mamá, yo no sabía, mi mamá tenía el mismo deseo mío. Yo llegué y le dije, mamá, mire, este es el número del señor que nos va a arreglar el computador, para que lo llame y cuadren la visita. Bueno, ma, es que el señor es pastor. ¿Cómo? No lo pensó 2 veces y lo llamó. Cuando lo llama, yo no sé esta mujer qué sintió y me dijo, vamos a ir. Era un jueves, cuando llamaron, al día siguiente había servicio el viernes. Me dijo, vamos a ir mañana. Yo llegué, entré por esa puerta y yo dije, ay, qué iglesia tan linda. Dije, ok, primera vez en mi vida que he llegado a una iglesia por voluntad propia. Porque yo dije, quiero ir. Ese día mi mamá me dijo, el servicio es a las 6:30, tenemos que llegar temprano. Yo llegué al colegio y a las 5 de la tarde ya estaba lista. Llegué, ni almorcé ese día, dejé la maleta, me cambié y yo ya estaba en la puerta esperándola, porque es que yo tenía un deseo, tenía algo. El pueblo de Israel estaba lastimado, estaba maltratado, tenía un deseo, quería que Dios los sanara, quería que Dios hiciera algo en sus vidas, pero nunca se postraron ante Él a pedírselos. Para que yo me postrara y le dijera, Dios, te necesito, pasó tiempo, no fue de un día para otro. Y desde ahí Dios empezó a hacer cosas en mi vida. Esa fue mi prueba. Después vino el desierto. Dios me empezó a dar promesas, me empezó a hablar casi todos los domingos, me decía algo, pastor invitado, que llegaba pastor invitado, que una vez me veía y me decía, vea, tome. Y yo, oh por Dios, pero yo, como todavía no estaba bien, el enemigo empezó a traer duda. La primera promesa fue, tú vas a alabarme, tú vas a cantarme. Y yo decía, yo había dejado la música hace mucho tiempo, porque por lo mismo, el enemigo, cuando sabe que hay un propósito, él hace lo que sea para destruir ese propósito. Yo tenía el deseo por la música desde chiquita, yo quería cantar, yo quería hacer, pero mucha gente me decía, ay no, hermano, usted no sirve para eso, qué perdera de plata, va a perder su tiempo, estudie mejor esto. Es que música. Así pasó mucho tiempo y yo dije, ok, no más. Cuando Dios llega y me dice, vas a cantarme, y yo voy a cantar, yo, ¿cómo? Yo ni sé cantar. Entonces dije, ok, empecé a prepararme.
empecé a hacerlo. Ellos son testigos de toda la mano de cosas que pasan en los ensayos. Y yo decía, no puedo. Y mientras más cosas pasaban, sentía que cantaba mal y decía, Dios, no puedo, esto no es lo mío, ¿estás seguro? Que sí. Empecé a orar y le dije a Dios, Dios, pongo esto en tus manos, yo no sé cantar, yo no sé tocar nada, yo no sé hacer nada, pero tú me dices que yo lo voy a hacer. Lo dejo en tus manos, tú me enseñas. Dejé de preocuparme por el que dirán, dejé de preocuparme por lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, qué pensará el resto, qué estoy haciendo. Puse eso en manos de Dios. Dios primero quitó ese pensamiento y se encargó de lo otro. Han venido varias promesas a mi vida últimamente. Promesa que llega, desierto que toca pelear. Y he aprendido. Hace poco yo le decía a la pastora, al principio del año pasado ustedes me veían, yo estaba bien, después estaba mal, después volvía a estar bien, después volvía a estar mal, porque no entendía. Yo decía, no entiendo por qué lo mismo de siempre me afecta las mismas veces. Podía pasar exactamente lo mismo, pero a mí me seguía afectando de la misma manera. Entonces yo decía, ¿es en serio? ¿Es en serio? La pastora me dijo, ore y me cuenta qué pasa. Me puse a orar, dije, Dios, no puedo con esto, mira lo que está pasando, mira lo que están haciendo, mira lo que están diciendo, ya no aguanto más, no pude, en mis fuerzas te lo entrego a ti. Obviamente eso siguió pasando, pero cuando eso volvió a pasar, me dejó de importar. Entonces en vez de deprimirme, dije, ay, otra vez lo mismo. Dejó de pasar. Vino otra promesa, vino una cosa diferente. Ya sabía lo que tocaba hacer. Me puso a orar, Dios, mira, está pasando esto. Pasó 2 veces lo mismo. A la segunda me dejó de importar. Volví y pasó otra cosa. Entonces yo le decía a mi pastora, esto es como un raspa y gana. Te dan una cosa, pero puedes saber qué sigue. Pero mira que eso es bonito. Porque hace poco yo me ponía a hablar con mi mamá y yo miraba atrás y yo le decía, oye, todo lo que ha pasado, qué locura. Muchas cosas que yo decía, ay no, Dios, ¿en serio otra vez? Ya no me importan, ya no me importaban, ya me dejaban de doler, ya no me duelen. Y yo decía, wow, han pasado muchas cosas todavía, pero ¿saben qué es lo bonito? Que la promesa que un día yo le pedí a Dios se está cumpliendo. Porque he estado en desierto, porque he estado en prueba, pero ahora no me siento sola. Porque ahora puede llegar la gente a decirme lo uno, puede hablar de mí lo otro, puede decir lo que quiera, pero yo voy ahí detrás de Dios. Porque estoy poniendo las cosas en oración, porque no hay que bajar la guardia, porque no me estoy dejando derrotar, porque estoy orando, porque cosa que pasa, así sea darle quejas a Dios, lo hago. Y Él se encarga del resto, porque Él tiene el control de nuestras vidas. Y ahora yo miraba al pueblo de Israel, nunca estuvieron solos, nunca. Eran personas que incluso deberían estar muertas en ese momento. Todo lo que pasaron, todo lo que vivieron. Una persona en un desierto más de un día. Por Dios, ¿qué es eso? Pero ellos querían era algo que se pudiera palpar, algo que ellos pudieran tocar. Yo quería algo que pudiera tocar. Y nunca me di cuenta que para esa época era que yo no estuviera viva. Y Él siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo con ellos. Igual cuando ellos llegaron y crearon otros dioses, ¿quién destruyó esos dioses? Dios. Porque Él vio, porque Él escuchó, porque Él los miró. Y dijo, oiga, ¿qué están haciendo? No. Hasta en eso Dios estuvo con ellos. Pero no oraron. Pero dejaron toda la carga en manos de Moisés. Usted es nuestro pastor, usted nos sacó de acá, defiéndanos.
Los pastores oran, obvio que oran, Él está orando por su pueblo, pero hay una oración que es personal. La salvación es individual. El pastor puede orar por todos, el pastor puede interceder, el pastor puede pararse y despelucarse guerreando, pero si está solo, se salva él solo. Muchas veces llegamos a la iglesia, pastor, pero ¿por qué me pasa esto? Pastor, mire, pastor, ore. Ahí está todo, ore. Obviamente el pastor va a coger y va a orar por usted. Él va a decir, Dios, mira a este hermano, Dios, mira lo que le está pasando, Dios, mira ta. Pero Dios también le va a decir al pastor, ok, perfecto, pero ¿dónde está él? Ah, no, es lo mismo de siempre. Ah, ok. Los cambios son desde que empieza hasta que termina la vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene una promesa nueva para ti. Una promesa nueva es un nuevo sacrificio. Una promesa nueva es prepararte para ser apto para esa promesa.